Paz de Cristo, amados hermanos, estamos aquí reunidos en este hermoso día que nos concede el Señor, día domingo, día de alabanza y gloria a nuestro Dios. Hermano, Dios bendiga a nuestro país. Este es el mes de la independencia y estamos muy contentos de haber nacido en esta bendita tierra. Aquí Dios nos ha bendecido, aquí Dios nos ha dado familia, hijos, nietos. Aquí Dios ha prolongado nuestra descendencia. Y cómo no agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque a través de estos medios llegamos a sus hogares con la palabra del Señor y rogamos al Señor Jesucristo que esté guardando, cuidando y protegiendo su casa, su familia y a sus seres queridos. Vamos a elevar a Dios una oración para dar inicio a la enseñanza de este día domingo. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Tú eres santo y digno, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos humillamos a tu presencia, Señor. Estamos declarando tu pleitesía, tu soberanía. Señor, usted es grande, todopoderoso, eterno, soberano Dios. Gracias porque usted nos permite en este día dirigirnos a la iglesia, a los hermanos que nos escuchan, Señor, a través de estos medios. Señor, use nuestra vida, ponga gracia, ponga sabiduría en nosotros, Señor, y que la palabra salga sazonada de nuestros labios, salga ungida, Señor, Padre, y llegue a los corazones que necesitan en este día palabra viva, palabra gloriosa. Señor, te agradecemos esta hermosa oportunidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, llevamos casi 6 meses ya recluidos en casa por el asunto de la pandemia y damos gracias al Señor que nos ha guiado Dios en fortalecer la iglesia, en edificar la iglesia a través de las enseñanzas. Tenemos muy buenos maestros, muy buenos líderes, muy buenos varones que dan estudio, hermanos, se han desarrollado los dones, los talentos en este tiempo. Dios nos ha sorprendido, hermanos, en todo lo que está haciendo el Señor, usando los vasos que somos nosotros para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, llevamos más de 130 enseñanzas entregadas, tanto las dorcas, los varones, los estudios bíblicos los miércoles, las enseñanzas de los domingos, sin contar el trabajo que están haciendo los mensajeros de paz, hermanos, que ellos llevan su trabajo solamente entre los jóvenes. Pero damos gracias al Señor porque Dios nos ha dirigido en este tiempo difícil, complicado. Podríamos hablar de muchos temas, podríamos tocar muchas aristas de la teología bíblica, hermanos, pero Dios nos ha dirigido en esta dirección. Hemos hablado, hermanos, de la iglesia bendecida, iglesia ungida, iglesia bendecida. Hemos también tocado, hermanos, las 12 características de un vencedor, enseñanzas muy hermosas, ad hoc para este tiempo que está viviendo la iglesia, hermanos, en todo lo que está pasando el mundo, las naciones, y nuestro país también, que no está ajeno a todo lo que está sucediendo, hermano. Y en este tiempo vamos a estar tratando este tema muy importante que es cuidando nuestras bendiciones, desatando y cuidando nuestras bendiciones. Vamos a estar hablando de mayordomía, hermanos, en este tiempo que Dios nos ha tenido, hermanos, en las casas, en familia, y también, hermanos, hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha carencia, como también hay hermanos que han sido bendecidos por el gobierno, por la apertura de retirar dinero de su previsión. Dios ha abierto puertas para nosotros, hermano, ha abierto puertas para la iglesia, y damos la honra y la gloria al Señor. Y necesitamos, hermanos, recordar algunos principios bíblicos que nos hacen ser una iglesia y un pueblo diferente ante el mundo. Hermano, nosotros nos guiamos por principios bíblicos, no por
por pensamiento humano, sino por principios bíblicos que están plasmados en la palabra del Señor, y es lo que nos garantiza el éxito a nosotros. Amén. Así que, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor en este día. Se intitula, hermanos, la enseñanza de este día, Sembrando en tiempos difíciles. Sembrando en tiempos difíciles. Y anoté algunos principios acá que son generales, hermanos, para tratar mayordomía. No tenemos problema en enseñar mayordomía en este tiempo, hermanos, porque es parte de la iglesia, es parte de la enseñanza bíblica. El Señor habló más de mayordomía, hermanos, que de salvación. El Señor habló más de administración, de dinero, que de perdón. El Señor habló mucho más, hermanos, de la mayordomía, de la administración, porque en eso radica, hermanos, la bendición para nosotros. Dios sí nos va a bendecir siempre y cuando nosotros seamos buenos administradores. La bendición está ahí en ser buenos administradores. Entonces hay principios bíblicos. Uno de ellos es todo es de Dios. Entender que todo es de Dios. Si usted tiene ese principio en su corazón, no va a tener problema en dar a la obra del Señor. El otro es reconocer que nosotros nada tenemos. Nada tenemos. Todo le pertenece a Dios. Y el tercero, hermano, es que nosotros somos mayordomos, somos administradores de lo que no es nuestro. Dios ha depositado en nosotros una familia, ha depositado bienes, hermanos, pero no son nuestros, todo es de Dios. Y en esa visión podemos tener liberalidad para dar a la obra, para no dar con dolor, ni con tristeza, como dice su palabra, sino con alegría. Y para eso necesitamos entender estos principios bíblicos. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga grandemente. Agradecemos el culto, hermano, que hemos tenido en este día, los hermanos que participaron. Lamento que no hayan habido agradecidos, hermanos, dando gracias al Señor. No sé si no recibieron bendición en esta semana, pero creo que el Señor sí nos bendice todos los días. Hermano, está el alimento en nuestra mesa, el calzado en nuestros pies, vestuario en nuestro cuerpo. Dios nos prospera, nos bendice cada día, hermano, nos cuida, nos ampara. Y qué pena tener un culto sin acción de gracia. Me da mucha pena. Amén. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y entramos en la palabra del Señor en esta hora. En el año 2008 y 2009 hubo una crisis mundial económica, hermanos, que afectó a todo el mundo, y decían los estadistas que fue una crisis, una recesión mundial más grande que la Segunda Guerra Mundial. Hermano, a ese nivel se calificó esta crisis económica mundial que sacudió al mundo en esos años. A nivel de la iglesia y de nuestras vidas personales hemos experimentado también los efectos de esto que fue una recesión mundial, hermanos. Sin embargo, es precisamente en las pruebas, en las tribulaciones, que nuestra preciosa fe es probada. Nuestra preciosa fe, que es tan valiosa como el oro, es probada, renovada y purificada. En esta hora de prueba que viven las naciones en el mundo, hermano, por la pandemia, Cristo Jesús, Señor de nuestra vida, está con nosotros. Fiel a su palabra, Él prometió, dice ahí en Mateo 28, hermano, en el versículo 20, dice que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, siempre y cuando yo quiera estar con Él. Pero Él va a estar conmigo. Hermano, Él no está donde no lo quieren, Él no está donde no lo aprecian, donde no lo valoran. El Señor está donde los que le aprecian, los que le valoran, los que le desean tener, hermano, y Él prometió estar con nosotros. Entonces vamos a ver, hermano, desatando y cuidando nuestras bendiciones, con la meta de alentar a todos los hermanos de la iglesia a permanecer fieles a Dios. Recuerda, hermano, que necesitamos ser fieles al Señor. Dice su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Necesitamos ser fieles hasta allá, hasta el día en que Dios nos llame, hermano, que podamos mantenernos en esa visión, en esa unción de fidelidad al Señor, hermanos, porque a Él tendremos que un día darle cuentas, hermanos, de lo que Él ha depositado en nuestras manos, de todo lo que Dios nos dio. El enemigo querrá desanimar nuestra fe para robar nuestras bendiciones,
pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo debemos desenmascarar, hermano, a nuestro enemigo y reprenderlo, permanecer fieles en nuestras primicias, diezmos y ofrendas para seguir desatando las nuevas bendiciones de Dios como buenos administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos cuidar el tiempo, los talentos y tareas que el Creador nos ha encomendado al prestarnos la vida. Estimados hermanos de la iglesia, del templo Moriah, de la granja, los desafío en el nombre del Señor Jesús a creerle a Dios y seguir sembrando con abundancia para cosechar abundantes bendiciones. Amén. El que siembra escasamente segará escasamente, pero el que siembra abundantemente segará con abundancia. Amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, hermanos, que se encuentra ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 1, vamos a estar leyendo, hermanos, la poderosa palabra del Señor. Génesis 26, 1, y después el 12 y el 14 del mismo capítulo, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hermano, esa es la palabra del Señor para este día. Hermano, se hizo poderoso. Hermano, la riqueza al hombre lo hacen poderoso. La riqueza al hombre lo hacen, hermanos, tener empoderamiento, poder tener posición, hermanos. Y eso ocurrió con Isaac. Dice que se fue, hermanos, a la tierra de los filisteos, de los que fueron enemigos, hermanos, acérrimos de Israel. Allá se fue, hermanos, por causa del hambre. Hermanos, pero Isaac era el hijo de la promesa. Isaac había aprendido de su padre, Abraham, el padre de la fe, había aprendido a depender totalmente de Dios. Para Isaac no era problema labrar la tierra, sembrar la semilla, aunque no había agua, hermano, en aquellos tiempos. Dice la palabra del Señor que los pozos, hermano, habían sido cegados por los filisteos, habían sido llenados con tierra, hermanos. No había pozos con agua, pero en esa condición de escasez, hermano, hay un hombre que le cree a Dios. Aleluya. Vivimos en una crisis tremenda, hermanos, hoy en día por la pandemia, hermanos. Muchas empresas cerradas, muchas pymes han quebrado, emprendimiento que les ha costado surgir, hermano, en este tiempo, y no se sabe lo que va a venir más adelante, hermano, por causa de la pandemia, por causa de todo lo que el mundo está, hermano, sufriendo en este tiempo. Y se reducen las posibilidades especialmente para los que menos tienen, para los más desvalidos. El panorama no parece alentador si no nos detenemos a pensar en las enfermedades. Hasta, hermano, hasta algunos años habían otras pandemias, otras pestes, otros virus, hermanos, atacando a la población mundial. Hoy en día es el coronavirus, hermanos, que tiene el mundo en alerta, que tiene el mundo y las naciones, hermanos, preocupadas de atender en la salud, hermanos, y detener el contagio. Entonces, la misma destrucción de la capa de ozono trae como consecuencia movimientos, hermanos, terremotos en todos los lugares, hermanos, tsunami, también muchas especies de la naturaleza que están en extinción, del reino animal, hermanos, más enfermedades y cambios climáticos cada vez más extremos. Hoy día ya no se habla de cambio climático, se habla de emergencia climática, porque, hermanos, los deshielos en la Antártica, es impresionante cómo cada día, hermanos, se desprenden estos grandes, hermanos,
deshielo allá en el Ártico, y eso trae como consecuencia, hermanos, que el nivel del mar suba, hermanos, por el calentamiento global que hay, hermanos, y por todo lo que el hombre, hermanos, ha producido en la tierra, hermanos. Así que en esta vida a diario nos enfrentamos con problemas y necesidades. La Biblia dice que toda la creación gime, dice el libro de Romanos, que toda la creación gime esperando ser liberada, hermanos. Dios tiene planes, Dios tiene propósito en esta pandemia, nada sucede al azar, hermanos. Dios tiene planes, hermanos, Dios tiene propósitos en su soberana voluntad, y lo creemos, hermanos, porque la tierra gime, hermanos, y necesitamos ver el propósito de Dios. La rapidez de los cambios en nuestro ambiente es tan drástico y constante que nos sentimos abrumados y sin solución aparente. Es entonces cuando recurrimos a la Biblia, hermanos. Todo es tan angustiado, la gente tiene miedo, no sabe qué va a suceder, qué va a pasar, qué va a acontecer el día de mañana. Hermano, la Biblia encontramos en la palabra del Señor para que nos fortalezca, nos renueve cada día, hermanos. Una palabra que nos recuerde que en esta vida esperamos victoria, aunque todo parezca mal. Los días van de mal en peor, dice la Biblia. No vienen días mejores, son principios de dolor, hermano. Allá por el mes de octubre, hermano, estuvimos hablando un poco de profecía antes que viniera el estallido social, antes que sucediera todo esto. Ahí, hermanos, diciembre, enero, estábamos hablando de un poco de profecía, que viene el Señor a buscar a su pueblo, hermanos. Que está el ministerio de la iniquidad en acción, el anticristo, hermanos, se está preparando todo el escenario para que gobierne el anticristo, y estamos en este tiempo difícil, hermanos. Se habla que lo que está aconteciendo hoy en día, la pandemia, hermanos, en un siglo, en 100 años, no ha sucedido algo así como esto, hermanos, que tenga el mundo paralizado, que tenga el mundo en alerta, hermanos. Es difícil poder entender, dimensionar lo que está aconteciendo. Lo único, hermanos, que debemos entender, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto por la iglesia, Cristo viene pronto por su pueblo, hermano. El hambre en la tierra, el hambre en el contexto bíblico es la carencia de alimento provocada generalmente por la falta de lluvia, por la escasez de agua, hermano, y la pérdida de las cosechas. En algunos pasajes de la Biblia encontramos que el hambre se menciona como un hecho histórico sin identificar su sentido moral o espiritual. En otras porciones bíblicas se acepta y se entiende que Dios utiliza el hambre en el curso de la historia como indicación de su desagrado, hermanos, con el hombre, y como un llamado al arrepentimiento, como un llamado al arrepentimiento. Santiago menciona el hambre, la pobreza y la opresión como eventos considerados como prueba. De una u otra manera, el hambre representa escasez, limitación, falta, deseo, anhelo o esperanza de algo. Hermano, el hambre es muy complicada. Nuestro país está sufriendo casi 10 años de sequía. Hermanos, casi 10 años de sequía. Estuvimos en el norte ya con el pastor Miguel Aravena, el pastor Novoa, en una visita del directorio, hermano, y allá en La Albana nos hablaba que le daban el agua 2 veces al día para poder regar sus plantas y para poder tener para lavar, hermanos, y para juntar un poco. Y es impresionante, hermanos, la sequía. Uno no se da cuenta, uno viaja hacia el sur, hermanos, ve tremendos ríos, hermanos, ve los ríos que hay allá, que son muy grandes, hermanos, que son navegables algunos de ellos, pero aún hay sequía. ¿Cómo es esto? Sí, hay sequía en nuestro país, hermano, y por consecuencia hay falta de alimento, y por consecuencia, hermanos, la vida sube, las cosas suben, se encarecen, hermanos, todo por causa de la sequía, de falta de agua. Entonces, hambre siempre ha habido en la tierra, hermanos, siempre ha habido en la tierra, y a veces Dios, hermanos, tiene planes y tiene propósitos. Él es soberano y Él obra, hermanos, en su soberana voluntad. Aleluya.
la siembra y la cosecha con fe y obediencia a Dios. Dice a Isaac, lo ubicamos rápidamente como el segundo en la lista de los patriarcas por allá en el año 1800 al 1200 antes de Cristo. Después de su padre Abraham le conocemos como el hijo de la promesa, Isaac, hermanos, y heredero del pacto. Isaac era un pastor nómada que cambiaba de lugar constantemente buscando comida y agua para su rebaño. En el contexto de hambre que estaba viviendo, Isaac fue movido por fe para salir a sembrar, confiando solamente en la promesa del Señor. Primero Dios lo invita a salir allá en Génesis 26:1. Dios lo invita, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Y ahí Dios le empieza a hablar, hermano, porque Dios lo guiaba a Isaac. Entonces, a buscar nuevos horizontes. Dios le indica a dónde ir y él obedece. Entonces, la siembra y la cosecha con fe y obediencia a Dios. Esta fe de Isaac, hermano, era fe como la de su padre Abraham. Una fe que demostró, que se demostró con hecho en la adversidad. Él creyó a Dios, a su promesa y a su palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Isaac le creyó a Dios. Isaac le creyó a Dios. Hermano, Isaac tenía un padre poderoso que era Abraham, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de confianza en Dios. Entonces aprendió, hermanos, de Abraham, su padre. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí dice, más quieres saber, oh hombre, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hermanos, eso habla la palabra del Señor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Abraham. Entonces Isaac había aprendido de su padre. Isaac había aprendido, hermanos, la fe victoriosa, la fe, hermanos, de creerle ciegamente a Dios. De creerle ciegamente a Dios, de obedecer a Dios, hermano, y actuar en fe. Y a veces es difícil, como decía esta palabra, hermano, sembrando en tiempos difíciles. Sembrando en tiempos difíciles. Y vemos aquí, hermanos, cómo Isaac obedece, hermano, y va a la tierra ya de los filisteos y siembra, hermano, y cómo Dios lo prospera. Aleluya. Esta fe de Isaac era una fe como la de su padre Abraham, una fe que se demostró con hechos en la adversidad. Él creyó a Dios y a su promesa. Isaac se pone a sembrar aun cuando había escasez de recursos para hacerlo y pocas probabilidades de tener buena cosecha. La Biblia dice que todos los pozos de agua estaban llenos de tierra, pues los filisteos lo habían cegado. Génesis 26:15 dice esto, que los pozos, hermanos, no tenían agua. No había agua para sembrar, no había agua, hermanos, para poder a cultivar la tierra. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Dice el versículo 16 de Génesis 26. Entonces, hermanos, en esta condición, Isaac le cree a Dios. Le cree a Dios. ¿Y cómo es esto, hermano? Creer a Dios a pesar de la adversidad, a pesar de que no se ve nada, hermano. Así que, ¿de dónde vino el agua? A Isaac es lo que menos le preocupaba. Él siembra lo que tiene y siembra por fe. Él sabe que Dios ya ha
ha socorrido en tiempos difíciles, en tiempos de muerte, cuando estuvo a punto de ser sacrificado por su pueblo padre. Dios proveyó allá en el monte Moriah. Dios proveyó, hermano, un cordero cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Él sabe que Dios es el proveedor de todo, el dueño de toda la tierra y su plenitud. Dice el Salmo 24:1. Su fe ha crecido, ha madurado, hermanos. Isaac ya había vivido esa experiencia al lado de su padre y sabía por su testimonio qué hacer en tiempos de hambre. Creer y sembrar, creer y sembrar. Eso debía hacer, hermanos. ¿Qué hacer en tiempos de crisis, en tiempos de escasez? Creer y sembrar. Diga conmigo, creer y sembrar, creer y sembrar, creer en Dios. Sembrar es dar, sembrar es abrir la mano, hermanos, para Dios, abrir la mano para el Señor. Recordemos que mientras el pueblo venía saliendo de Egipto, hermano, no había comida en el desierto. No hay que sembrar porque es solamente desierto. Su palabra lo dice, es todo desierto, no hay nada, hermano. Pero en medio del desierto Dios proveyó alimento para su pueblo, hermano. Dios proveyó el maná del cielo, codornices, hermano, que Dios hacía descender del cielo en la mañana y en la tarde, hermano, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Pero muchos de los israelitas guardaban, hermano, para el otro día, pensando que a Dios se le podía olvidar mandar el alimento. Pero lo que guardaban se les gusanó, se les pudrió, hermano, porque cuando Dios nos da, hermano, Dios nos da para bendecirnos en el tiempo preciso, y nosotros necesitamos confiar que el día de mañana también Dios va a dar, que el día de mañana también Dios va a abrir puertas para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ¿de dónde vino el agua? A Isaac en lo menos que le preocupaba, él siembra lo que tiene y siembra por fe, hermano. Él sabe que Dios ya le ha socorrido en tiempos difíciles, en tiempos de muerte. Él sabe que Dios es el proveedor, el dueño de la tierra y de su plenitud. Isaac ya había vivido esa experiencia al lado de su padre. Entonces lo que hace Isaac es creer y sembrar, creer y sembrar, aleluya. No se olvidó de ello, lo recopiló y las aplicó a su vida de su padre. Vio estas enseñanzas. Dios le había dado su promesa. Dios le había dado su promesa también a él. Había tenido un encuentro con Dios. Isaac no dejó a un lado sus principios y valores, el coraje de seguir adelante, la persistencia, pero sobre todo la fe y la obediencia a Dios. La fe y la obediencia a Dios. Necesitamos recargar la fe y la obediencia a Dios. Dios recompensa. La respuesta de Dios fue grande para Isaac. La Biblia dice, hermano, mire qué impresionante. La Biblia dice, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor, hermano, y le bendijo el Señor. Ahí en Génesis 26:12, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo, hermano, el Señor. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Dios es veraz, hermano. Dios es veraz. Dios es verdadero, hermano. Dios habla justicia, habla verdad, hermano. Él prometió bendecirnos. Él prometió cuidarnos. Él prometió apartar de nosotros, hermano, la peste destructora. Y hasta ahora nos ha cuidado el Señor. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios es fiel a lo que Él dice. Él lo dijo, yo lo creo y actúo en fe y obedezco a Dios. Debe ser nuestra actitud como la de Isaac, hermanos. Creer y sembrar, aleluya, gloria a Dios. Isaac sembró, aleluya. Isaac sembró y tuvo una cosecha generosa, por lo que entendemos que sembró generosamente. Abraham no escatimó, hermanos, no escatimó, aleluya. Sembrar poco porque había poca agua, hermanos, no. Isaac sembró generosamente. Isaac sembró generosamente. Pues la Biblia dice que el que siembra generosamente también segará generosamente.
Gloria a Dios. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. En 2 de Corintios 9:6 está esta escritura. Hermano, el pasaje sigue diciendo que Isaac se enriqueció, prosperó, se engrandeció y se hizo poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hermanos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El que le cree a Dios nunca será defraudado. El que confía en el Señor nunca será defraudado. Hermanos, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar. La unción y la bendición de Dios están con nosotros. Aleluya. Diga, la unción y la bendición de Dios está conmigo, está con mi familia, está con mi hogar, con mis hijos, con mi descendencia, con mis nietos también está la bendición. Porque si yo he sido fiel, hermano, la bendición alcanzará hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Así dice la palabra del Señor. Hermano, que Dios bendice nuestra descendencia, la riqueza y la prosperidad, hermanos. Abraham era el padre de la fe, Isaac era el hijo de la promesa, aleluya. Y a veces, hermanos, pareciera que la bendición solamente está en nosotros, en los padres, los que hemos creído, pero qué impresionante cómo la bendición alcanza también a nuestros hijos. Son bendecidos, son prosperados, hermanos, aleluya. La gloria y la honra sea para el Señor. Dios ha bendecido a nuestros hijos, nuestro hogar, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hijos profesionales, hermanos, con otro nivel de estudio, otro nivel social, hermanos, aleluya. ¿Cómo no agradecer a Dios que la bendición también ha llegado a nuestra descendencia? La riqueza y la prosperidad. La riqueza tiene que ver más con lo material, dinero, fortuna, capital, patrimonio, economía, aleluya. La prosperidad tiene que ver más con el bienestar, la bonanza, la dicha, la felicidad, la paz. Dios dio ambas cosas a Isaac. La palabra nos enseña que tanto la obediencia y la prosperidad, como la de Isaac, como la obediencia y la necesidad, tal vez como la de muchos de nosotros, tiene su consecuencia, la recompensa positiva, hermano, o la negativa de parte de Dios. Porque a veces si nosotros no le creemos a Dios, si no somos obedientes, hermanos, a la palabra del Señor, no vamos a ser bendecidos por Dios, no vamos a ser prosperados por Dios, aleluya. Hermanos, la angustia muchas veces, hermanos, los hogares, la familia, en la falta de dinero, hermanos, por la mala administración, porque descuidamos lo que es primero. Primero es Dios, hermanos. Necesitamos apartar lo que es de Dios y darle a Dios. Por eso cuando Elías llegó allá a Sarepta, a donde estaba la viuda con su hijo, hermano, había sequía por 3 años y medio, y el profeta le dice a la mujer, tráeme un vaso de agua. Estaba en sequía, hermano, no había agua. Pero va el profeta y le pide, tráeme un vaso de agua. Algo le quedaba de agua a la mujer, tal vez, hermano. Y después le pide a la mujer, le hace un segundo llamado y le dice, y también tráeme un bocado, tráeme una tortilla cocida, un pan cocido. Entonces, y la mujer le dice, pero ¿cómo si solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite en la tinaja? Pero el profeta le vuelve a decir, le dice, hazme a mí primero. Y el profeta representa a Dios. Y la mujer creyó, la mujer en obediencia fue, le trajo la poca agua que quedaba, fue y le hizo un pan cocido, hermano, y se lo trajo también al profeta, porque el profeta le dijo, ve y hazme a mí primero. Él representa a Dios cuando le damos a Dios primero lo que es de Él, porque todo es de Él, dijimos al principio. Todo es de Él. Cuando le damos a Dios primero, hermano, la harina no escasea, el aceite no escasea, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? La harina no escasea, el aceite no mengua, aleluya, porque Dios prospera cuando ponemos en las manos del Señor lo poco que tenemos, hermano, lo poco que tenemos, hermano. Por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo poco,
el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, sobre mucho nos pondrá Dios, hermano, sobre mucho nos pondrá Dios. No es que si usted gane poco o gane mucho, hermano, lo importante es ser fiel, aleluya, para Dios. No vale lo poco y lo mucho, aleluya. Para Dios, Dios necesita su fidelidad, Dios necesita su integridad, que usted pueda creerle a Dios, aleluya. Y aunque usted considere que es poco lo que puede ofrecerle a Dios, hermano, no se quede con eso, ofrézcale al Señor lo poco, porque Dios dice ahí, hermano, aleluya, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay hermanos que ya no tienen este problema, ya no batallan con la finanza, hermano. El dinero va y viene, aleluya, el dinero va y viene, y es mejor que vaya que venga, porque es mejor dar que recibir. La bendición está cuando usted se despoja, cuando usted da, hermano, como Cristo se despojó a sí mismo, se entregó por nosotros, Él nos dio la salvación. No nos cobra el Señor, hermano, nada. Nosotros, hermano, damos de lo que recibimos de su mano, damos de lo que recibimos de parte del Señor. Sea fiel usted y va a ver la bendición de Dios en su casa, la riqueza y la prosperidad. Las riquezas, hermano, tiene que ver con todo lo material, pero la prosperidad, hermano, tiene que ver con el bienestar, con la bonanza, con la dicha, con la felicidad, con la paz. Como dice la hermana Kenita, en la armonía en el hogar, con la paz que reina, hermano. No se compra con dinero. Le damos la honra, la gloria al Señor, aleluya. Santo y poderoso es el Señor. Damos la honra y la gloria a Dios, hermano, porque Dios no solamente quiere prosperarnos, hermanos, también que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, aleluya. La obediencia y la prosperidad. Surge la pregunta: ¿por qué, teniendo un Dios tan grande, vivimos en un mundo tan escaso? Un Dios tan rico y nosotros sin trabajo, sin dinero y sin techo, dirán algunas personas. La obediencia está ligada a la prosperidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, aleluya, y todo lo que hace prosperará. La obediencia, hermano, a estar plantados ahí en la palabra, alimentarnos de este río de agua viva, de palabra viva y gloriosa, hermano, y todo lo que el hombre proyecte y todo lo que el hombre quiera hacer va a ser prosperado para la gloria del Señor, porque en la obediencia hay ganancia, porque en la obediencia hay ganancia, aleluya. Por eso dice, hermano, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, aleluya, hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Quiere que sus hijos sean bendecidos, quiere que sus hijos sean profesionales. No le cierre la mano a Dios. No le cierre la mano al Señor, hermano. La Biblia habla ahí, hermano, de la vida. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. La Biblia habla, hermanos, aleluya, la honra y la gloria sea para el Señor. Es impresionante cómo la palabra del Señor es tan poderosa, hermano. Es tan gloriosa la palabra del Señor. La vid, hermano, la Biblia habla algo muy importante acerca de la vid. Hermano, mire lo que dice: y veas a los hijos de tus hijos. Dios bendice nuestra vida. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos en bendición.
hermano, para que la vida en el campo, nuestra vida en el campo, no sea estéril, aleluya, no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor. Dios quiere bendecir a nuestros hijos, nuestra parentela, nuestra descendencia. Hermano, la desobediencia y la necesidad, aleluya, son también elementos inseparables en la Biblia. Pero si me oyereis, si no me oyereis, dice la Biblia, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñaréis mis decretos y vuestras almas menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, hermanos, que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo se aparta de los decretos, hermanos, de los mandamientos del Señor, viene destrucción, hermanos, como en el tiempo, hermanos, aleluya, de este gran hombre, hermano Gedeón. Cuando Dios lo llama, hermano Gedeón, y le dice, varón esforzado y valiente, Gedeón se queda admirado y mira a su lado, y ¿a quién le dice? Se le aparece el ángel y dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón dice, ¿a quién le dice? Señor, ¿cómo varón esforzado y valiente? Mira, estamos aquí 7 años, los madianitas nos vienen y nos roban el trigo, nos roban nuestras siembras, nos tienen con hambre, estamos escondidos en las cuevas, porque nuestro enemigo nos tiene aprisionados, oprimidos. Y tú me dices, varón esforzado y valiente, porque Dios así te mira, hermano. Dios así nos ve, pero el pueblo se había apartado, el pueblo se había alejado de los preceptos del Señor, se había alejado de los principios bíblicos. Cuando nos alejamos, hermanos, viene opresión, viene necesidad a nuestra casa. Por eso es necesario volver, hermanos, a retomar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos ser bendecidos, prosperados. Todo lo que hagamos, hermanos, va a ser prosperado, dice la palabra del Señor. Por eso habla del hombre bienaventurado, del hombre dichoso, hermanos, aleluya, que es plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El acopio de ovejas, tuvo hato de oveja y hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, dice la palabra del Señor. Isaac sembró y Dios le dio tanto que pudo acumular, hermanos, que pudo juntar, aleluya, para ayudar a su ganado, para ayudar a su casa y también para ayudar a los necesitados, pero también para los que demás, que el Señor está con nosotros, y para cuando haya necesidad se presente, darle a los demás, ser dadivoso con los amigos, hermanos. Poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué te da Dios? Para dar. ¿Para qué Dios nos bendice? Para poder dar, hermanos, aleluya, para poder bendecir. Y me acuerdo el testimonio del hermano Luis Cárdenas, que un día dijo, tengo que bendecir a alguien, tengo que bendecir a alguien. Dios me habló, tengo que bendecir a alguien. Hermano, y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos habla al corazón, usted tiene que hacerlo. No se quede con la bendición, vaya y déla, que el Señor le ponga a una persona, a alguien, vaya y entregue lo que Dios le puso en su corazón. Es impresionante, hemos escuchado muchos testimonios de esto, hermano, de personas que reciben de Dios, de dar, de entregar, hermano, de dar lo que una vez anda trayendo, hermano, y cómo Dios después nos bendice, nos prospera grandemente. Estamos creyendo, sembrando. Creyendo y sembrando, aleluya. Poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, el otro día vino una hermana, no voy a decir su nombre, pero vino una hermana y le trajo una bendición a mi esposa personal. Le dijo, hermana, para usted sabe que yo la quiero, que yo la aprecio, hermano, y eso lo hace Dios, eso lo mueve el Señor, eso lo mueve el Señor. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Así que si nosotros sembramos y Dios nos da en abundancia más de lo que tenemos o más de lo que somos, ¿qué haremos? De gracia recibisteis,
verdad de gracia. Hermanos, podamos ser generosos, podamos bendecir también a otros. Aleluya. Pensemos en nuestra vida. ¿Qué tanto le cree usted a Dios a pesar de la crisis actual? Vea usted mismo cómo está su fe. Ha crecido, ha madurado. Son a riqueza y la prosperidad un fin en sí. Usted vive y trabaja para acumular riqueza para usted mismo. ¿Cuál es el hambre que está sintiendo usted ahora? Desempleo, deuda, pérdida de su casa, dinero para pagar la escuela de sus hijos, servicios médicos, sanidad física, algún tratamiento. ¿O está sintiendo el hambre espiritual? ¿Está atesorando para sí mismo? ¿Está paralizado, sintiendo temor, angustia, desesperación de ver la necesidad tan grande en su vida o en su iglesia y no poder hacer nada? Hermano, alrededor nuestro hay mucha necesidad, hay mucha angustia. Sabe que tiene un don o dones y sabe que Dios le ha llamado a un ministerio específico, pero no lo está ejerciendo. Hermano, déjeme decirle algo, es tiempo de sembrar, aleluya, es tiempo de sembrar en tiempos difíciles. Siempre en este tiempo difícil que estamos viviendo, es tiempo de dar lo que es de Dios, las ofrendas, los diezmos, las primicias. Aleluya, es tiempo de ser fiel con Dios. Dios nos bendiga grandemente. Tu tiempo, tus habilidades, tu creatividad, tus estudios, tu capacidad, tus dones, tu madurez cristiana, el conocimiento del Señor Jesucristo. Es tiempo de dar el primer paso y ponerte al servicio de tu iglesia. Es tiempo de cooperar, de dar gracia de lo que de gracia recibiste. Es tiempo de hacer efectiva la palabra de Dios y hacerla velar. Ministros, líderes, es tiempo de desatar esos pozos, de destapar esos pozos. Es tiempo de destapar esos pozos para sacar esa agua que está ahí estancada sin fluir. El tiempo ha llegado, hermano, de la prosperidad, de la bendición de la iglesia. Es tiempo de destapar los pozos, porque así como Isaac, los pioneros de esta iglesia también abrieron pozos para dar de beber y comer a muchos. Ellos sembraron las bases de esta iglesia para dar de comer a la gente. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo de conectarse, es tiempo de trabajar, es tiempo de levantarnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado la palabra del Señor. Todo es de Dios, hermano. Reconocemos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todo es de Dios, todo es de Dios. Hermanos, todo es de Dios. Dios nos ayude, aleluya. A veces, hermanos, quisiéramos escuchar otro tipo de enseñanza, tal vez escatología, profecía, hermanos, pero quiero decirles con mucho respeto, hermanos, a veces apenas sabemos nadar y queremos bucear. Apenas flotamos y queremos ir a lo profundo. Queremos ir allá, hermanos, a nadar en lo profundo. Necesitamos a veces cosas tan prácticas como estas, hermano. Es saber dar, saber ser fiel a Dios, saber ser comprometidos con su obra. A veces es más importante, hermano, esto que saber los misterios. Dios los va a revelar en su tiempo. Dios nos va a dar el tiempo para aprender profecía. Pero necesitamos saber amar a Dios, saber servir a Dios, serle fiel al Señor, ser cumplido con Dios, no fallarle en nada, porque aquí está, hermano, la garantía de victoria para nosotros, la garantía de victoria para nuestros hijos, la fidelidad, hermano, la responsabilidad, el compromiso a la obra del Señor, sembrar en tiempos difíciles. Es tiempo de sembrar. Nuestra necesidad debe ser fieles a Dios, ser fieles a Dios. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, grandemente en este día. Agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad, hermanos, de poder sembrar en tiempos difíciles. El tiempo vendrá cuando habrá una gran cosecha material y espiritual, y entonces los de afuera codiciarán lo que tienen y querrán venir porque verán que aquí hay abundancia y que aquí hay tanto, hermanos, que vamos a causar envidia. Vamos a causar envidia. Porque, hermano, a veces nosotros vemos cómo
Dice la palabra, como los impíos prosperan y nosotros pareciera que marcamos el paso. Pero a veces, hermano, es porque en los principios hemos fallado, en los principios bíblicos, hermano. Hemos fallado en los principios bíblicos que no los hemos cumplido, hermanos. Aleluya. Por eso necesitamos ser fieles al Señor. Hermano, Dios nos va a bendecir. Dios nos quiere bendecir, hermano. Seremos nación deseable, dice la Biblia. Dice que seremos nación deseable, hermano, porque Dios opera en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dice, hermanos, su palabra, algo muy hermosa. Dice ahí en Malaquías, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque creemos en un Dios todopoderoso que es dueño de todo, hermano, es dueño de todo lo que tenemos y aún de lo que no tenemos, hermano. Dios sea toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar para que Dios ponga en nosotros, hermano, ese don de sembrar, ese don, hermano, de sembrar en todo tiempo necesitamos estar sembrando para la obra del Señor. Hermano, lo que tú te quedas es tuyo, no es de Dios y no está bendecido. Pero cuando ponemos nuestros, hermanos, todos los talentos, los dones, el tiempo, el dinero y todo, hermano, en las manos del Señor, va a ser bendecido y prosperado. En el nombre de Jesús. Oremos a Dios. Padre, te damos la gloria, la alabanza, el honor y la majestad. Extienda su mano poderosa en nosotros, Señor. Háganos una nación, un pueblo próspero, bendecido, Señor. Que haya en nosotros fidelidad, que haya en nosotros compromiso, Señor. Que podamos sembrar en todo tiempo, no solamente cuando hay abundancia podamos abrir la mano, sino también cuando hay escasez, para ver tu mano poderosa. Ahí es donde vemos tu mano obrando, tu mano poderosa, Señor, manifestándose con poder y gloria en favor nuestro, Señor. Padre, permítanos ser fieles en lo poco para que sobre mucho usted nos pueda poner. Declaramos victoria, declaramos éxito, Señor, en tu pueblo, la iglesia. Señor, gracias porque estamos bendecidos. Gracias porque las finanzas de la iglesia se están bendecidas, Señor. Usted ha sido fiel con nosotros, no nos ha desamparado, no nos ha dejado, Señor. Ha estado a nuestro lado, Señor. Bendiga cada hogar, cada familia sea prosperada, Señor, a través de estos medios, la palabra del Señor. Llegue la prosperidad, llegue la bendición a su casa, a su hogar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nuestros hijos, nuestra descendencia sea prosperada y bendecida también. Señor, declaramos en esta hora tu palabra de fe, tu palabra gloriosa, Señor. Padre, aleluya, necesitamos, Señor, aleluya, gloria a Dios, desatar y cuidar nuestras bendiciones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, a través de estos medios, si Cristo no viene por su iglesia. Amén.